El cierre de esta temporada no habla de una operación, habla de una frontera mental, el punto donde el análisis deja de ser el problema y la mente se convierte en el campo de batalla definitivo. El valor profundo existe con independencia del aplauso. La fantasía colectiva existe porque resulta funcional para una gran cantidad de actores al mismo tiempo. Entre ambos se abre una grieta que el operador debe atravesar solo. Michael Burry no llega hasta aquí como un vencedor, llega como una evidencia, demuestra que ver con claridad no protege del desgaste, demuestra que sostener una verdad estructural frente a un consenso cómodo tiene un costo que no aparece en los estados financieros. El mercado no discute el valor cuando la narrativa dominante sigue funcionando, presiona al operador hasta que la espera se vuelve insoportable. La fantasía colectiva no se impone por ignorancia, se impone por incentivos. Mientras el relato sostenga precios y carreras, mientras mantenga estabilidad aparente, resistirlo implica pagar un peaje psicológico continuo. El operador siente como cada día, sin confirmación, erosiona la convicción. No porque el análisis cambie, sino porque la mente humana no está diseñada para vivir largos periodos de disonancia social sin estructura. Schweger observa este punto con precisión clínica. El mercado no castiga primero a quien se equivoca, castiga a quien no puede sostener una postura correcta bajo presión prolongada. La diferencia es decisiva. La verdad no garantiza supervivencia. La supervivencia exige arquitectura. The Big Short deja al descubierto esta realidad sin adornos. La corrección del diagnóstico no alivia el aislamiento. La claridad no reduce el ruido. La espera se convierte en una prueba diaria. El operador aprende que el mercado no valida cuando el análisis es correcto. Valida cuando el sistema decide hacerlo. Y ese momento no responde a la resistencia emocional del individuo. Aquí el valor profundo se enfrenta a la fantasía colectiva como conceptos opuestos. El valor se construye con datos, con contratos, con flujos reales. La fantasía se construye con consenso, con narrativas repetidas, con comodidad social. Mientras la fantasía sea rentable para una gran cantidad de participantes, el valor profundo permanece invisible. No porque esté ausente, sino porque no es necesario para sostener el precio todavía. El operador que entiende esto experimenta una soledad particular, no la soledad romántica del visionario, la soledad práctica de quien no puede apoyarse en la validación externa. Cada duda del entorno actúa como una gota constante, o sea, no rompe de inmediato, o sea, desgasta. Luego la mente empieza a negociar consigo misma, empieza a confundir paciencia con obstinación, empieza a preguntarse si el costo vale la pena. Wengingesfeld introduce el contrapunto estructural, no como advertencia moral, como recordatorio de un límite. La inteligencia y los modelos no bastan cuando el tiempo y la liquidez se vuelven adversos. El sistema no colapsa por falta de razón, colapsa por ausencia de estructura para soportar presión prolongada. Esa lección atraviesa toda esta temporada. Burry resiste, pero su resistencia no es un método entrenable todavía, es una demostración de que la convicción individual tiene un techo operativo. El operador no puede depender indefinidamente de carácter y aislamiento. El mercado encuentra la forma de tensar cada debilidad, no con un golpe final, con desgaste acumulativo. La fantasía colectiva se mantiene porque reduce fricción, permite que una gran cantidad de decisiones se alineen sin cuestionamiento. Ir contra ella implica aumentar fricción en cada interacción, reuniones incómodas, preguntas repetidas, presión financiera, son señalamientos velados. Nada de esto invalida el análisis. Todo esto afecta a la mente que lo sostiene. Schweger plantea el punto clave que cierra esta temporada. El éxito que sobrevive por resistencia no es replicable. La disciplina que no está estructurada se agota. La mente necesita algo más que convicción para sostener una verdad impopular. Necesita reglas internas, necesita límites claros, necesita protocolos psicológicos explícitos. El valor profundo frente a la fantasía colectiva no es una discusión académica, es una experiencia vivida. El operador aprende que la verdad no acelera el tiempo, aprende que el mercado no premia el esfuerzo cognitivo, aprende que la espera prolongada puede deformar la percepción si no existe una arquitectura que la contenga. La IA amplifica este escenario. Las narrativas se propagan con rapidez.
El consenso se refuerza en tiempo real, el ruido se vuelve permanente, la mente humana queda expuesta a una presión constante que no concede pausa. En este entorno la falta de estructura psicológica se paga caro, no por errores técnicos, por desgaste emocional. Este episodio no busca enseñar a identificar valor con gran precisión. Esa etapa ya fue recorrida, busca mostrar el límite definitivo del genio individual. La inteligencia no protege de la erosión, la claridad no evita la fatiga, el operador necesita transformar la psicología en algo operativo, en un sistema. La temporada de Michael Burry deja una verdad incómoda. Tener razón no basta. Sostener la razón exige una mente diseñada para convivir con la disonancia. Sin esa arquitectura, la fantasía colectiva termina venciendo no porque sea verdadera, porque es más fácil de habitar. El espectador llega hasta aquí con una comprensión distinta. No se trata de elegir entre valor y narrativa. Se trata de entender que el mercado premia la sincronía, no la verdad inmediata. El operador que se adelanta paga con tiempo, con presión, con aislamiento, sin preparación mental. Ese costo se vuelve insostenible. Schweiger no ofrece consuelo, ofrece claridad. La diferencia entre quienes sobreviven y quienes colapsan no está en la capacidad de análisis, está en la estructura psicológica que sostiene decisiones bajo presión. La mente que no se entrena se quiebra incluso con razón de su lado. Este cierre no resuelve el problema, lo formula con precisión. Hasta aquí, el programa ha demostrado que ver mejor el mercado no garantiza continuidad profesional. Ha mostrado que la convicción sin arquitectura es frágil. Ha expuesto que el genio aislado tiene un límite claro. La pregunta que queda abierta es inevitable. Si el análisis correcto no garantiza supervivencia, si la convicción se erosiona bajo presión prolongada, si la fantasía colectiva domina mientras sea funcional, entonces, ¿qué falta? ¿Qué debe construirse para que la mente pueda sostener la verdad sin destruirse? La respuesta no está en un indicador, no está en un modelo adicional, está en la transformación de la psicología en protocolo, en convertir la mente en un sistema entrenable, medible, reproducible, sin depender del estado emocional del día. Este es el umbral que cierra la temporada. Michael Burry demuestra el problema con claridad y muestra el costo. Expone el límite, pero no ofrece una solución entrenable. Esa ausencia no es un error, es la puerta que se abre. El siguiente paso del programa no mira al mercado, mira a la mente que debe habitarlo, no para describir emociones, para diseñar procesos, no para inspirar carácter, para construir estructura. El viaje continúa hacia una psicología aplicada que no depende de genialidad ni de resistencia heroica. Una psicología que transforma presión en datos, error en información, espera en variable gestionable. El valor profundo seguirá existiendo frente a la fantasía colectiva. La pregunta que queda es si la mente del operador está preparada para sostenerlo sin quebrarse. Esa pregunta no se responde con más análisis, se responde con arquitectura mental consciente. Aquí termina la temporada de Michael Burry, no como un cierre triunfal, como una exigencia intelectual. El genio no basta, a la convicción se agota. La mente debe construirse. Ese es el límite que queda expuesto. Ese es el puente que se abre. El mercado ya no es el foco. La mente que debe sostener la verdad bajo presión se convierte en el próximo territorio. El programa avanza no para enseñar a tener razón, para enseñar a sostenerla.